facede que os espíritos dos amigos que estean fora participen con nós desta queimada. Lume. Lume. Muy buenas a todos. Hoy es un vídeo muy especial para mí porque estoy aquí con mi amiga Paula, que nos va a contar algo muy interesante, pero primero quiero deciros qué hacemos aquí. Estamos en la recepción del hotel en el que nos alojamos en Logroño. Estamos aquí en la Semana del Español, las dos, porque Paula es además profe de español en Reino Unido y claro, es el último día, son no lo sé, pero las 12 de la noche fácilmente, estamos muertas. Paula se va mañana a las 4 de la mañana. Yo tengo un poco más de suerte, pero también me tendré que levantar muy temprano y estamos ya muertas. Pero Paula me propuso hacer este vídeo. Vamos a hablar sobre algo que todos conocéis, pero al mismo tiempo no tenéis ni idea de lo que Paula nos va a contar, porque yo misma lo he aprendido en este viaje, lo he aprendido cuando ella me lo ha contado. Vamos a hablar de Halloween, pero no, porque no es Halloween, es otra fiesta. Paula es gallega, es de Galicia, y claro, en Galicia nada de Halloween. No. En Galicia tenemos... Vale, esto también es importante. Último día de la Semana del Español, no hay voz. Ayer fue fiesta, cena de gala y fiesta. Mucha fiesta. Y estas son las consecuencias. Yo he aguantado dignamente la voz, no sé ni cómo, pero Paula está así, que le da a todo esto un ambiente más de Halloween que no es Halloween. Exactamente. Entonces, estamos hablando de Samaín. En realidad es el origen del Halloween. Samaín, escrito S-A-M-H-A-I-N, es una fiesta que, de origen celta, que en gaélico Samaín significa el fin del verano. Entonces, en la época de los celtas, no solo en Galicia, sino también en Escocia, en Irlanda, era una celebración para, indicar que terminaba el verano, empezaba el invierno, la época oscura, y entonces era la época de recoger las cosechas y prepararse para el invierno. Y obviamente después, cuando muchos irlandeses inmigraron a Estados Unidos, digamos que llevaron con ellos a Halloween el Samaín, que eventualmente se convirtió en lo que ahora conocemos como el Halloween. Claro, qué curioso, y además porque yo no tenía ni la menor idea de esto. O sea, al final la cultura española es tan amplia que incluso con cosas así, yo misma, que es mi país y todo, e incluso, jolín, debería saberlo, pero no tenía ni idea. ¿Y hay tradiciones diferentes? Hoy en día, digamos que también, si no lo conocías, he de decir que, por ejemplo, yo cuando era más joven en la escuela tampoco se hablaba tanto del Samaín. Es algo que se ha intentado revitalizar a lo largo de los últimos 20 años, más o menos, y ahora sí que en las escuelas los niños hablan sobre el Samaín, etcétera. Sí que se celebra mucho en pueblos más pequeños, sobre todo en la zona de Ourense, y pues los niños hacen actividades en torno a este día y gira, como tienen el mismo origen, obviamente, pues todo gira alrededor de ese terror, de ese miedo. Para mí siempre me gusta contar un poco cómo las propias tradiciones del Halloween, cómo vienen de ciertas tradiciones del Samaín, que es muy interesante, ¿no? También comparte cosas con el Día de los Muertos, ¿no? Se creía, ¿no? Ya entonces, que en la noche de Samaín se abría un portal que conectaba el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Entonces, que esa noche podían venir a visitarte espíritus buenos de antepasados, pero también espíritus malos de tus enemigos, ¿no? Entonces, lo que hacía mucha gente es que ponía en aquella época ponía las calaveras de sus enemigos, aquellos a quienes habían matado en batallas, ponían sus calaveras con una luz en el interior, en las puertas de sus casas, para ahuyentar a los malos espíritus y guiar a los espíritus familiares a que cruzaran al mundo de los vivos esa noche. Y claro, esa tradición de las calaveras con velas es lo que eventualmente se usaron primero nabos, porque de aquella no había calabazas, y es lo que ahora pues es la tradición de hacer las calabazas con las caras, ponerle luces, etcétera. Viene de eso.
Qué interesante, madre mía, yo no tenía ni la menor idea, pero me encanta. Y además también en Galicia hay como mucha leyenda, ¿no? Sí. Sobre los espíritus y sobre todo esto que bueno, por ejemplo, en el sur no tenemos tanto. Somos muy supersticiosos, creemos mucho en las brujas, que les llamamos las meigas en gallego, y sí, creemos mucho en este tipo de cosas. Luego hay un simbolismo muy fuerte con el fuego también en este tipo de fiestas, ¿no? Entonces, es el fuego que atrae a los buenos espíritus, espanta a los malos espíritus, se repite un poco también en la noche de San Juan, que Sí. también obviamente viene también de tradición celta de el contrario, el inicio del verano y el fin del invierno, pero el fuego purifica, el fuego mata a los malos espíritus y atrae a los buenos espíritus. Entonces, de ahí también toda la simbología del fuego, ¿no? Se hacen muchas hogueras, la noche de Samaín también en los montes, y el fuego juega un papel bastante protagonista, ¿no? Luego hay otro ritual que no se hace tanto ahora, pero que es muy interesante porque se hace en Estados Unidos en Halloween, ¿no? No sé si te suena el juego este de meter la cabeza en un cubo de manzanas y sacar una manzana con la boca. No he visto esto nunca. Es algo que se hace mucho en Estados Unidos, un juego Ajá. de ponerse las manos atrás y meter la cabeza en un cubo con manzanas y ir sacando manzanas, Con ¿no? la boca, Con la ¿sí? boca. Pero en Halloween se hace Sí, se hace en esto. Halloween en Estados Ajá. Unidos. Bueno, pues viene de una traducción celta del Salmaín, porque claro, en aquella época, pues los druidas, que eran como las personas, digamos, los sabios, ¿no? de los pueblos celtas, pues en la noche del Samaín preparaban un caldero con varias frutas, se cree que eran también manzanas, y hacían esta tradición de tú sacaban una manzana, ¿no? Y creían que de esa manera, digamos, la manzana que tú escogías, el druida leía tu futuro con esa Con esa manzana. manzana. Sí, y de ahí viene esa tradición de Estados Unidos del apple picking, de coger las manzanas, que es un juego, viene esa tradición que es lo que hacían los druidas en el Samaín, Claro, antiguamente la idea era sacar la manzana y que el druida pudiera usarla para para leerte leerte el tu futuro. futuro. Y ahora el juego consiste en sacar más manzanas que el otro. Sí, como más rápidamente, Ah, exacto. nunca lo había visto. Sí. ¿Y algunas comidas o algo así típicas de esa época, de esa fiesta? Pues comida como tal, ¿no? Las castañas también son importantes, pero es más justo después del Samaín, en lo que llamamos los magostos. Pero sí que es muy interesante que se hace también la noche de San Juan, la queimada. Si hay alguien que ha estado en Galicia sabrá que, bueno, la queimada es una bebida tradicional gallega, ¿no? Que se hace con licor, con aguardiente, con granos de café y fruta. Y claro, se hace esta mezcla se pone en un cuenco como de barro y se le prende fuego. También lleva mucho azúcar. Entonces prende como un fuego azul. Hace unas llamas así muy llamativas, azules. Y entonces se va removiendo el licor mientras que se lee un conjuro, que es el conjuro de la queimada. Y hay que leer el conjuro, que se lee en gallego, y claro, mientras que remueves y lees el conjuro, se supone que la propia letra del conjuro es para espantar a todas las brujas y los malos espíritus. Y luego se sirve un chupito de este licor y es como que te purifica por dentro. Te lo tienes que tomar para que te purifique. Y esto se Una vez que hace, el fuego se ha apagado. claro, sí, Cuidado. sí. Claro, No lo cuidado. hagáis en casa sin supervisión. Y entonces se toma. Y te purifica el alma para empezar bien esa temporada. Entonces, para empezar bien la época del invierno en Samaín y para empezar bien la época del verano en San Juan. Y estas cosas se hacen ahora mismo. De Sí, hecho, no sé, bueno, como ya hemos hablado un poco de esto, ya también me dijiste y entiendo que por una parte los gallegos o Galicia trata de darle también de nuevo esa visibilidad a su tradición más real, podríamos decir, o auténtica, que sí. no sea como Halloween, que se trae un poco de los Estados Unidos, porque no es realmente así. Ya esa tradición existía, pertenecía a los celtas, eran, bueno, celebraciones paganas en realidad. Exacto, sí. Y Nosotros tenemos muchas fiestas paganas, el carnaval también.
la noche de San Juan, el Samaín, y claro, somos muy de nuestra tierra, intentamos reivindicar mucho, mucho lo nuestro y sí, entonces cada vez, y yo me alegro que se hace mayor trabajo por darle visibilidad a estas cosas. Y yo creo que para acabar este vídeo, como la ocasión se merece, porque estamos celebrando todos juntos el Samaín y probablemente muchos lo están celebrando por primera vez, vamos a hacer el conjuro de la queimada. Perfecto. Bueno, preparaos, está en gallego. Mouchos, coruxas, sapos e bruxas, demos trasgos e diaños, espritos das nevoadas veigas, corvos, píntigas e meigas, feitizos das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogardos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos tronos e raios, ouveo de can pregondo morte, fuciño de sátiro e pedo coello, pecadora lingua da mala muller casada cun home bello, averno de Satán e Belcebú, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infemables cus, muxido da mar embravestida, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andas a saneira, guedella porca da cabra malparida. Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella o do inferno e fuxirán as meigas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia das areas gordas. Oíde, oíde, os ruxidos que dan as que non poiden deixar de queimarse no augardente quedando así purificadas. E cando esta brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento. Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Si é verdade que tedes máis poder que a humana xente, e aquí e agora facede que os espíritos dos amigos que estean fora participen con nós desta queimada. Lume! Lume. Qué pasada, ¿no? A mí me ha encantado. Si lees la traducción flipas. Es en plan, los pedos más asquerosos de los más asquerosos culos. Hay cosas que entiendo, otras que sí. son más difíciles, pero hay muchas cosas que sí que entiendo. Está traducido por y ahí, son pero fuertes, sí. ¿No? Como la barriga o vientre inútil de la mujer soltera. Sí, de la mujer soltera. De la mujer soltera. Y es increíble. Sí. Esperamos que os haya gustado. A mí me ha encantado que Paula haya querido contarnos esto en un vídeo y no contármelo solo a mí. Me parece maravilloso y es que la cultura de España es increíble y Galicia tiene un montón de historias y leyendas apasionantes y bonitas con las que además se puede aprender un montón de español y me ha encantado. Y bueno, pues feliz Samaín.